Bien amigos, estamos listos para iniciar la entrevista de fondo de nuestro programa Aportes de cada fin de semana. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Martín Pinedo Aubián. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experto en conciliación y arbitraje. Doctor, buenos días. Muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bien, con él vamos a conversar pues sobre ese tema importante, el arbitraje. Bueno, doctor, para que la población pueda entender, los funcionarios públicos, mucha gente que desconoce este término legal, ¿no?, que se da pues entre el Estado, las empresas o entre privados también, ¿no?, sobre el arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? Perfecto. Bueno, en realidad tendríamos que centrarnos básicamente en un concepto que me parece importante, ¿no? El común de las personas, cuando tienen una controversia, consideran que en principio el único que se encuentra legitimado para administrar justicia, esto es, para resolver conflictos, sería el juez, como parte del órgano judicial, ¿no?, del Poder Judicial. Lo que sucede es que el marco normativo vigente contempla que algunas controversias que versen sobre derechos disponibles o que la ley lo habilite puedan ser resueltas por un tercero que es libremente elegido por las partes, que es el árbitro. Entonces, obviamente, acá encontramos una excepción a la función jurisdiccional por la cual el marco normativo permite que un tercero especializado pueda resolver estas controversias y expida un documento similar a una sentencia que se denomina laudo arbitral. Entonces, esto se da, como bien ha indicado, tanto en relaciones entre particulares, como también, ¿no?, el decreto legislativo 1017 exige, por ejemplo, que las controversias entre el Estado y sus proveedores en etapa de ejecución contractual tengan que ser resueltas, en este caso, exclusivamente a través de la vía arbitral y no, obviamente, a través de la vía jurisdiccional. ¿Cuándo se recurre a un arbitraje? Básicamente, la norma señala que en el caso del arbitraje voluntario, las partes pueden pactar el sometimiento de su controversia a un arbitraje a través de un convenio arbitral. Es decir, por ejemplo, si yo alquilo un inmueble, perfectamente yo podría acordar con mi inquilino que en caso de que existiera algún tipo de controversia, en lugar de someternos a un proceso judicial que sabemos pues tiene estas características de que puede demorar, hay un tema de doble instancia, una serie de costos, perfectamente podríamos decidir someter esta controversia al conocimiento de un tercero libremente elegido por las partes, ¿no? Entonces, la característica más importante del arbitraje es que el tercero elegido por las partes es una persona especialista en el tema y segundo, es un proceso que solamente se da en una sola instancia, es decir, el árbitro conoce de la demanda, de la contestación, actúa los medios probatorios, expide el laudo arbitral y esto en todo caso tendría el carácter de ser definitivo e inapelable. En el caso de las contrataciones con el Estado, el tema que se da no por un convenio arbitral, sino básicamente por mandato legal. Es decir, la ley de contrataciones establece que si hay algún problema, digamos, un pedido de ampliación de obra o de repente por ahí una nulidad del contrato suscrito, en fin, entonces lo que señala el marco normativo es que la parte que considera que ya surgió la controversia que impide la ejecución del contrato va a solicitar inmediatamente el inicio del arbitraje. Entonces, acá hay un tema que me parece es importante detallar. En el caso de las instituciones públicas, la única vía de resolución de conflictos es el arbitraje por mandato legal, como no ocurre, por ejemplo, en el caso de la relación entre particulares, que ellos tienen la posibilidad de ir al Poder Judicial o de escoger la vía arbitral para la resolución de conflictos. Entonces, este es un tema que merece bastante atención en la medida que muchos funcionarios públicos consideran pues que estarían teniendo una relación con los proveedores de naturaleza particular y meramente contractual y que pretenderían judicializar esas controversias, pero no es así, porque el marco normativo exige que estas relaciones jurídicas que presenten problemas tienen que ser resueltas única y exclusivamente en vía de arbitraje. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre conciliación y arbitraje? Es muy sencillo en realidad, porque nos encontramos frente a dos tipos de mecanismos que en principio se constituyen en formas distintas de resolución de conflictos a las que estamos acostumbrados, que es el órgano jurisdiccional. La única diferencia, un poco para que los televidentes lo puedan entender, es que en el caso de la conciliación, la participación del tercero llamado conciliador es una participación que podríamos decir básicamente secundaria en el sentido que él solamente se encarga de guiar el proceso de comunicación entre las partes. Es como una especie de
moderador. Es decir, dos partes que tienen una controversia y que no pueden conversar entre ellas directamente por esta carga emocional que surge al momento de ocurrir el conflicto, buscan la ayuda de un tercero. El tercero lo que hace es, en principio, tratar de restablecer el proceso de comunicación, trata de que las partes expongan sus puntos de vista y que ellas sean las que se den sus propias opciones de solución. Obviamente, una labor adicional del tercero es que si las partes no pueden ponerse de acuerdo a través de estas propuestas que ellas pudieran hacerse, el tercero podría sugerirles a ellos algún tipo de fórmula de solución, pero obviamente la esencia de la conciliación es que el resultado va a depender única y exclusivamente de la coincidencia de la voluntad de las partes. Es decir, nosotros en una conciliación no podemos garantizar un resultado porque este depende de que las partes se pongan de acuerdo. En el caso del arbitraje estamos hablando de un mecanismo en el cual las partes simplemente lo que hacen es, por un lado, renunciar a la jurisdicción judicial, a la jurisdicción ordinaria, y por otro lado se someten al acto de decisión de un tercero. Entonces, en este caso, el árbitro o el tribunal arbitral, dependiendo de la naturaleza de la controversia y lo que pacten las partes, este árbitro recibe el encargo de las partes de que sea él el que resuelva la controversia. Y en virtud del convenio arbitral hay un sometimiento a la decisión de este árbitro contenida en el laudo. Me explico. Lo que hacen las partes en principio es considerar que el Poder Judicial no les va a dar una solución rápida y eficiente. Y entonces ellas a través del convenio arbitral lo que hacen básicamente es decir, encargamos a un tercero nombrado por nosotros el acto de decisión y lo que él decida, para bien o para mal, lo vamos a cumplir. El laudo, recordemos, tiene un valor idéntico al de una sentencia judicial en lo que respecta a la resolución de la controversia, que lo ordenado en este caso por el árbitro es de cumplimiento obligatorio, y si por ahí la parte que está obligada por el tema del laudo no lo quiere cumplir, entonces la parte perjudicada por este incumplimiento va a recurrir al órgano jurisdiccional en el proceso de ejecución de resoluciones judiciales, con la única diferencia de que el proceso es mucho más rápido. Aquí en nuestro medio, por ejemplo en Amazonas, según su experiencia, ¿cuáles son los casos más recurrentes que van hacia un arbitraje? Bueno, en el caso del arbitraje entre particulares nos referimos básicamente a los casos de deudas, resoluciones de contrato y el tema de arrendamientos. En la medida de que el arbitraje entre privados es un arbitraje de naturaleza voluntaria, no hay unas cifras muy altas, ¿no?, en cuanto a la recurrencia de este mecanismo. En el caso de contrataciones con el Estado, sí el tema es un poco más favorable en la medida que, como indicamos hace un momento, el marco legal obliga a someterse al arbitraje. Lo que sucede es que en principio habrían dos vías. En el caso del arbitraje con el Estado tenemos la posibilidad de someter esta controversia al conocimiento de árbitros que forman parte de todo un sistema administrativo de arbitraje que está regulado por el OCE. ¿Cierto? El organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Pero también existe la posibilidad que las partes puedan pactar que este tema de arbitraje pueda ser visto en un centro de arbitraje en la localidad. Aquí hay muchos casos también que se presentan con respecto al tema laboral, ¿no?, en caso de despidos arbitrarios, en fin. ¿También se puede recurrir a un arbitraje? Bueno, lo que sucede es que el marco normativo establece varias posibilidades de someter determinado tipo de controversias a arbitrajes, pero tienen muchas particularidades. Es decir, por ejemplo, en el tema laboral se aplica el arbitraje básicamente para determinadas controversias, pero de naturaleza colectiva, por ejemplo. Recordemos que existe la posibilidad de resolver una controversia, por ejemplo, un pliego de reclamos presentado por un grupo de trabajadores, y se hace básicamente a través de la negociación directa, se hace a través de la conciliación y tiene la vía de o iniciar el arbitraje o ir a la declaratoria de huelga, pero básicamente se restringe al tema de negociación colectiva. En el caso de relaciones laborales individuales, la norma es clara porque se aplica solamente a determinado tipo de personas que tengan un nivel remunerativo alto, ¿no? Pero también, por ejemplo, encontramos arbitraje en resolución de conflictos ambientales, que tiene que ver básicamente con temas de indemnizaciones y daños ambientales. Tenemos el arbitraje de consumo, que está regulado en el Código de Defensa del Consumidor, en el cual determinadas controversias entre el proveedor de un producto y servicio y el usuario puede ser resuelta en este sistema de arbitraje, pero que también tiene una naturaleza facultativa, ¿no?
también según su experiencia en lo que ha podido percibir, ¿qué tan efectivo, si hablamos en porcentaje, de los casos idos recurridos al arbitraje se han resuelto pues de la mejor manera? Bueno, tendríamos que precisar dos cosas. Primero, el hecho de llegar al arbitraje, como decíamos hace un momento, es facultativo. Es decir, buena parte de las personas tienen la opción de la vía judicial con el cumplimiento del requisito previo a la conciliación y, si lo desean, pueden pactar el sometimiento al arbitraje. Entonces, obviamente, en los temas de arbitraje existe una obligación del tercero de resolver todos los casos. Lo que sucede es que el acto de resolución es similar al que ocurre en un proceso judicial, es decir, si hay una demanda arbitral y una contestación arbitral, entonces obviamente el árbitro actúa tratando de decidir la controversia de acuerdo a lo que las partes argumentan y le pueden probar. Entonces, obviamente, esa es una labor como una especie de juez, pero en el ámbito privado. Entonces, todos los casos tendrían que terminar en principio con la expedición de un laudo. Existe la posibilidad de que las partes, ya entendiendo que lo que más les convendría sería un tema de arreglo, podrían intentar una conciliación o una transacción al interior del proceso arbitral. Muy bien, también existe una nueva ley general del arbitraje, si nos puede comentar los más principales cambios que se han dado en los últimos meses. Claro, mire, la ley de arbitraje es el decreto legislativo 1071, ¿no? Que es el que obliga, en todo caso, a las partes a considerar esta vía de resolución de conflictos como una forma también de evitar recurrir al órgano jurisdiccional. Es decir, el Poder Judicial sabemos que sufre de una carga procesal que hace que los casos no sean resueltos de manera rápida y eficiente. Entonces, es preocupación del Estado dar una serie de mecanismos, tanto como la conciliación como el arbitraje, que permitan a las personas darse su propia solución a través de mecanismos distintos y eficientes. Entonces, lo que sucede es que hace poco ha habido pues una modificación en todo lo que respecta pues a las contrataciones con el Estado y básicamente el sometimiento al arbitraje, ¿no? Que hay una serie de cuestiones muy flexibles, ¿no? Ya no es tanto que OCE tenga pues un monopolio en lo que respecta a la resolución de controversias, sino que también perfectamente podría escogerse personas dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de la localidad, que puedan ejercer esta función siempre cumpliendo con las disposiciones de OCE. Justamente la presencia de nosotros en la ciudad se ha dado como consecuencia del inicio de un curso de especialización en arbitraje. Y entonces nosotros estamos poniendo énfasis justamente en este tema de preparar a las personas para que conozcan los aspectos fundamentales, los aspectos doctrinarios y más que todo los aspectos procedimentales de cómo desenvolverse dentro de un arbitraje. Es decir, no solamente vamos a participar en un arbitraje como árbitros propiamente, sino que también podríamos tener la condición de demandantes o de demandados o de abogados o de asesores de las partes dentro de un proceso arbitral. Y el arbitraje tiene una serie de características muy particulares que lo diferencian del juicio. Mencionábamos hace un momento que existe una instancia única, no es como en el proceso judicial, que la persona que no está de acuerdo con la sentencia apela. No, acá estamos hablando básicamente de el acto de solución dado por el árbitro se tiene por definitivo e inapelable. Hay una especie de control jurisdiccional a través del único recurso que puede interponerse contra el laudo, que es básicamente el recurso de anulación. La ley de arbitraje establece una serie de causales específicas, pero obviamente hay que precisar que la sola interposición del recurso de anulación no evita que la parte que ha resultado vencedora en el tema del arbitraje pueda ejecutar el laudo. Ahora, un tema adicional que también ha sido objeto, ¿no?, de preocupación de nosotros es que mucha gente, por lo menos esto a nivel de entidades estatales, reiteramos, el Estado está obligado a acudir al arbitraje en problemas, de contratos con sus proveedores, ¿no? Y un tema que se discute bastante es que el personal, ¿no?, a nivel de las entidades públicas desconoce la dinámica del arbitraje. Es más, a veces hasta desconoce que el tema tiene que ser resuelto única y exclusivamente a través de arbitraje. Entonces vemos casos excepcionales que son muy interesantes en el sentido de que el funcionario
reclama jurisdiccionalmente. De repente ha faltado más información, un poco más de socialización de este mecanismo. Obviamente que sí. Y su presencia definitivamente también obedece a esto, a impulsar un poco más el conocimiento de este Exactamente, arbitraje. claro. Por ejemplo, lo que nosotros encontramos es que hay toda una nueva gestión a nivel de instituciones públicas. Por ejemplo, nos referimos a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Hay funcionarios que están muy informados del tema, pero también existe la contraposición de que hay personas que han accedido a la administración pública en estas nuevas gestiones y desconocen un poco esta exigencia de someterse al arbitraje y desconocen la dinámica del arbitraje. ¿Cuál es la consecuencia práctica de este desconocimiento? Que cuando el Estado se ve inmerso en procesos arbitrales, lamentablemente se defiende mal. Y una consecuencia de una mala defensa es que obviamente voy a perder. Y con esto también se ahorran mucho tiempo, se ahorran también dinero en el tema pues, del juicio que demanda esto con los abogados y todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema básicamente es eso, ¿no? Nosotros estamos capacitando en el conocimiento de los aspectos más esenciales del proceso arbitral, justamente para que sea el papel que nosotros tengamos que desempeñar dentro de un proceso arbitral, lo hagamos con eficiencia, ¿no? Entonces, ha habido bastante acogida de este tipo de eventos y nosotros estamos planteando ya la necesidad de repente de seguir insistiendo en esta capacitación, tanto a nivel de gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones públicas, que son en definitiva los que ya están obligados a someterse a este arbitraje, ¿no? Obviamente, nosotros vamos a poner toda nuestra parte para que el participante pueda conocer de estas situaciones y pueda tener un desempeño más que eficiente. En estos días se están dictando Hemos ¿no? empezado el día lunes con una institución de la zona que se llama Amazon Lex y las clases las estamos desarrollando en el pedagógico, ¿no? En el horario de la tarde. Entonces, ha habido bastante acogida y estamos pensando nuevamente volver a sacar un nuevo curso justamente porque hay gente que ya ha quedado con esta necesidad de seguir capacitando.